Buenas tardes. Panfletos, folletos, novelas y foros en salones de té. En el siglo XVII, un grupo de personas se tomaba a sí misma como élite. Se consideraban independientes de las autoridades e influyentes sobre las mismas. Las revoluciones liberales y la aparición de los gobiernos representativos un siglo después establecieron la libertad de opinión, pero controlada, sobre todo en Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Las élites pasaron entonces de las salas de té a divulgar sus ideas en periódicos. La industrialización abarató posteriormente las cabeceras y permitió a la naciente clase obrera tener sus órganos de propaganda. Quienes ostentaban el poder, además de vender noticias, siguieron con su misión de tratar de controlar a la opinión pública. Emergieron los corresponsales que, como en el caso del Times, eran favorables a la política de expansión victoriana, independientemente de quién tuviera mayoría en las cámaras del Reino Unido. Desde la aparición de la radio y sobre todo de la televisión en el siglo XX, la amplificación de la opinión pública en Occidente y de tomar a la audiencia como mercancía es muy rentable. La imagen que ofrecen sobre los hechos noticiables, al fin y al cabo, se corresponde con los intereses de los compradores del producto, así lo afirmó Noam Chomsky. Entrado el siglo XXI, todo es opinable y se crea la sensación de que todas las opiniones valen lo mismo. El televisor es cierto que sigue siendo el centro de todos los procesos de la política contemporánea, aun incluso reconociendo que Internet revolucionó las comunicaciones cuando se popularizó a finales de los 90 y dio paso a las redes sociales a inicios de 2000, las cuales se nutren de la información de los medios tradicionales, pero ya no solo de eso. El caso es que los medios priorizan los temas sobre los que hablar, es decir, las preocupaciones que consideran que deben atañer a la gente, la percepción de los problemas de la sociedad, el ofrecimiento de información sobre distintas políticas, y entre ellas la audiencia debe escoger, por supuesto los hechos de controversia pública y también los acontecimientos relacionados con las divisiones políticas. Dicho de una manera más sencilla, organizan un encuentro deportivo con un arbitraje parcial y unas normas que perjudican claramente a una de las formaciones de la contienda. Hoy se ha impuesto en los países occidentales que la agenda setting, a la que hemos explicado y citado anteriormente, vaya ligado al show y al espectáculo de la política. Entretener y desviar el foco de lo fundamental en los momentos de mayor crisis suele ser la norma, y todo para armar la componenda entre partidos, empresas, elementos del Estado, gobiernos, absolutamente todo bajo el control y supervisión de las élites, que actúan igual que en esos salones de té donde conspiraban en el siglo XVII. Y por supuesto intervienen para que, llegado el momento, si algo tiene que modificarse, sea para que todo cambie sin que nada lo haga. Desde ese prisma hemos preparado el programa de hoy sobre el show mediático y la estrategia de la distracción, desde el infoentretenimiento hasta la implementación de las maneras de comunicar propias de la prensa del corazón, a todos los programas que copan el espectro mediático. Seguro que os resulta muy familiar lo que estamos hablando. Pues recordamos que se habla de los exabruptos diarios de una presidenta regional una semana y otra también, y no de las 7.291 personas ancianas que por acción o omisión de esta señora, que preside el gobierno regional, murieron con dolor y en soledad. También se conversa sobre la mujer y el hermano del presidente del Reino de España, quien por amor y por carta confesó su amago de dimitir por los ataques mediáticos que estaba recibiendo. Se profundiza sobre el bofetón que recibió Macron, se difunde a bombo y platillo la ignorancia de una cantante de Eurovisión sobre que si baja o sube la persiana por su mal resultado en este concurso musical en el que se honra a la entidad sionista de Israel. Cierto es que en la agenda mediática no se prioriza el genocidio palestino, tampoco la violencia machista, a pesar de que en las últimas semanas se ha cobrado el asesinato de varias mujeres y de sus hijos en España. No se pone como noticia principal del día que 12,5 millones de personas malviven en riesgo de pobreza o exclusión social en el Estado español, o que más de 4 millones están en situación de pobreza severa en el país campeón en pobreza infantil de toda la Unión Europea. Y así seguiríamos una semana y otra sin parar, ordenando las prioridades
desordenadas. Tomamos impulso y nos metemos de lleno en el camarote del transatlántico. Les saluda José Luis Torremocha Martín y a mi izquierda, el primer pasajero a bordo, el dueño del timón, don Yamani El Tommy. Muy buenas tardes. Pues buenas tardes, gracias. Efectivamente, hoy vamos a hablar de los medios de comunicación, de su papel en la política, de su rol en establecer todo de lo que hay que hablar, incluso de lo que hay que hacer políticamente, de la construcción de la percepción. También hoy te tengo que decir, si yo soy el dueño del timón, hoy tú eres siempre, pero hoy especialmente eres el dueño de la brújula. La brújula y el catalejo. Sí. Me gusta más el catalejo que la brújula. Pues entonces el catalejo. Efectivamente, porque hay que decir que has estudiado, es tu campo, por lo tanto hoy te toca a ti llevar, como siempre, quizás incluso el timón. Dicho esto, mucha gente piensa que vamos a empezar estableciendo el marco, si te parece bien. Mucha gente piensa que tiene el derecho inalienable mejor dicho, que sus opiniones son respetables, nada más lejos de la verdad. Las opiniones como tal no son para nada respetables, incluso pueden llegar a ser denostados, porque la opinión en sí no es nada. Lo que es respetable es el derecho a exponer una opinión. Que esa opinión pueda ser respetable o no depende de muchos factores. Por lo tanto, ¿y por qué decimos esto? Porque se ha instalado en este país, como ven, hoy no vamos tan lejos, volvemos de Australia, del último programa. Hoy vamos a hablar de ese show mediático que nos han instalado distintos actores políticos, mediáticos y económicos. Hay que decir que esos tres actores son estrechamente ligados y tienen unos intereses enormes unos con otros. Y por lo tanto, hoy vamos a hablar de todo ese show mediático, de todo ese espectáculo. ¿Y por qué? Pues porque mientras se habla del show mediático, de lo que acabas de decir, José Luis, de Eurovisión, de la mujer del presidente, de los 5 días del presidente descubriendo su amor hacia su mujer y desapareciendo 5 días, de los exabruptos efectivamente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en la conferencia de los presidentes de las comunidades autónomas. Mientras se habla de todo eso, pues no se habla de un problema serio, muy serio de este país, por ejemplo, la vivienda. La vivienda y otros que hemos citado, la pobreza y, por supuesto, el genocidio palestino, que no es que esté visibilizado, pero desde luego no se sitúa en el lugar que debe tener en la agenda mediática. Siempre nos han dicho, Yamani, que la prensa es el cuarto poder, pero ahora es el primer poder, o no la prensa, sino quien maneja la prensa, o incluso el único poder. Bueno, yo diría que efectivamente la prensa, los medios de comunicación, los más media, etcétera, etcétera, sí que son un poder. Lo que sí yo diría es que son un poder difuso, un poder promiscuo. Es un poder que no quiere serlo, o mejor dicho, sabe que lo es, pero no le gusta que se tache como tal, porque como sabemos, si finalmente aceptamos la idea de que es el cuarto poder, pues finalmente, como cualquier poder, habrá que fiscalizarlo. Y fiscalizaría a los otros poderes, según la idea fiscalizaría por supuesto, el poder mediático tendría el derecho de fiscalizar a los demás poderes,
Pero entonces entraría dentro de la lógica de los poderes que se equilibran entre ellos, como en la división, digamos, clásica del poder, del poder en el sistema liberal. Si finalmente la prensa acepta ese juego de que es un poder, es el cuarto poder, pues tendría que equilibrarse a través o con los demás poderes, por ejemplo el judicial, en el Parlamento, el legislativo y el ejecutivo. ¿Qué significa eso? Pues probablemente el ejecutivo tendrá que proponer leyes que afectan al poder mediático, y el legislativo tendrá que legislar leyes, aprobar leyes que afectan al poder mediático. Y sabemos que cada vez que se habla de legislar o regular la prensa en este país y en el mundo occidental en general, se toma como una ofensa, como un ataque a la mismísima democracia. Y por eso decía antes que la libertad de opinión no es, las opiniones en sí no es respetables. Por eso quería establecer ese marco. Tenemos un problema, que la prensa se ha erigido como garante de la democracia, y a la vez que quieren ser un poder, pues no quiere que nadie le fiscalice. Cada vez que se intenta algo en ese sentido, al final salen con que es un ataque a la libertad de prensa, a la libertad de opinión, etcétera, etcétera. Pues de ahí decía yo que es un poder, pero es un poder promiscuo y difuso, porque no quiere que se tache como tal. Sí, no, sería atacar a uno de los pilares del régimen liberal que se ha impuesto en Occidente. El caso es que cada vez es más complicado que los grandes medios de comunicación, a ellos nos referimos como la prensa, ¿no? Fiscalicen a lo que se decía antes el poder, es decir, evitar abusos del poder judicial, evitar abusos del ejecutivo, denunciar, por supuesto, escándalos de corrupción y, bueno, desde el siglo XXI procurar hacer un periodismo ciudadano, que hay que decir que hay algunos medios y algunas iniciativas de compañeros y compañeras que hacen ese tipo de ejercicio, pero no están presentes en los mass media o tienen un espacio en ellos absolutamente insignificante, por lo que podemos afirmar que actualmente Yamani, en las sociedades occidentales, lo que conocemos como prensa, no está fiscalizando a los gobiernos. Hay unos nexos muy poderosos con los gobiernos, sobre todo en lo que se refiere a publicidad institucional, ciertas plataformas cabeceras de la prensa escrita, ¿no?, que dependen mucho, y no solo estas plataformas, y que, bueno, que el papel de la política institucional, uno de ellos es evitar el chaparrón de la prensa, ¿no? Por eso se producen todas esas reuniones entre directores y gobernantes. Por eso hemos vivido y lo seguiremos viviendo, cómo gobernantes son capaces de echar a dirigentes de periódicos, a directores de periódicos, sin tener participación editorial en la empresa. Y por eso hay unos niveles de concentración mediática exagerados en países como el este, porque han legislado a favor de los grandes magnates. En algunos casos, incluso son grandes magnates que tienen un duopolio televisivo y no son ni siquiera españoles. Efectivamente, pues solo hay que ver estos días la lucha encarnizada que se está dando en el grupo Prisa. Por ejemplo, el accionista mayoritario es de origen armenio. Hay un grupo afín a Moncloa, creo que se llama Global Media, o no sé, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es un grupo afín a la Moncloa.
En otros momentos hubo otra gente que también, cuando gobernaba el Partido Popular, había otros grupos mediáticos afines. Y efectivamente hay otros grupos que están cercanos al PP o al PP madrileño. De hecho, conocemos el ecosistema político, mediático y económico de la Comunidad de Madrid. Has mencionado la publicidad institucional, es el mecanismo mejor afinado, mejor desarrollado para el control y el control de la prensa y fidelizar o conseguir la lealtad. El control a través o el control de los entes públicos. Solo hay que ver en lo que se ha convertido Telemadrid, que directamente ya es es el brazo mediático del Partido Popular de Madrid. Madrid de Ayuso, un Ayuso que lo que está haciendo básicamente es construir un regionalismo identitario en la Comunidad de Madrid, y nos sorprende el hecho de que todo lo que dice la Comunidad de Madrid, hasta la cosa más de ahí decía, insisto en ello, que las opiniones no son respetables per se, hasta la estupidez más grande que dice la presidenta de nuestra comunidad, acaba siendo la noticia del día, e incluso en medios supuestamente progresistas o de izquierdas directamente. Hay una connivencia muy importante entre los medios de comunicación, el poder económico y el poder político. Si quieren verlo o si quieren leer algo sobre esto muy brevemente, el libro Los Guardianes de la Libertad de Chomsky lo explica perfectamente. A través de dos mecanismos principales. Uno es directamente la inyección de enormes cantidades de capital. Sabemos de medios o pseudomedios o panfletos que se sostienen gracias a la inyección de dinero público, y a través del control de la filtración de la información. O sea, hay como los gobiernos en general, del nivel que sean, son una de las fuentes más importantes de las noticias o de los hechos noticiables, pues además de controlar el dinero público, de administrarlo según sus intereses políticos, controlan la filtración de las noticias a aquellos medios que sin el concurso de lo noticiable desde lo público no tendrían ningún sentido y dejarían de existir. Sí, pasa en la prensa regional y en los medios regionales, audiovisuales, radios y también estatales, por qué no decirlo. Cuando hacía Llamada Ilusión a Telemadrid, sobre todo, creo que has dejado claro que abandonó el servicio público, cosa que en otra serie de canales, aunque están bastante manipulados, no lo han hecho. El caso de Telemadrid, como todo en el puerto de Madrid, en el puerto del Manzanares, siempre es un experimento o una avanzadilla neoliberal en esta parte del mundo. Pero volviendo al tema que nos ha hecho hacer este programa, la política del show y, digamos, entretener para no fijarse en lo fundamental, ¿no? El caso es que esa manera de hacer política mediática, que nos enseñó Manuel Castells desde la teoría, pues ya se ha adaptado a convertir la contienda política en una competición deportiva, ¿no? En buscar dirigentes, sobre todo en la izquierda, que es entendible, que tengan un buen registro comunicativo, porque supuestamente lo que se considera izquierda, sin él supuestamente, no tiene grandes plataformas mediáticas y juega en ese campo de manera desigual.
Pero en este nuevo paradigma se abusa de lo que es infoentretenimiento, por una parte de manera empresarial, conseguir el clip, informar sobre el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, como si fuera una película de Hollywood montando unos shows propios de Pérez Reverte en los años 80 cuando estaba en Nicaragua. Y sobre todo, en el caso del Estado español, de que han implantado el modelo de los programas del corazón de hace 25 años ya a prácticamente cualquier programa, incluso informativo, exceptuando algunas franjas de la televisión pública, a ese espectáculo de mal gusto, sin profundizar en los temas, pero con una idea clara de agenda dirigida por editores que tienen conexión permanente, porque los temas que se tratan siempre son los mismos y o se frivolizan o no son relevantes. En ese juego mediático, político, Yamani, ¿qué papel crees que juegan los gobiernos de todo signo, aunque están enmarcados quienes gobiernan en Occidente, en el socioliberalismo, en el liberalismo, en el neoliberalismo, en el liberalismo, digamos en el mismo orden, en todo este show? ¿Cómo lo manejan unos y otros? Vale, yo creo que el ejemplo más que nos puede ayudar sería no irse tan lejos, y además porque no cambia mucho, no cambia mucho. Podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Europa, y cojan cualquier caso que conocen, ya verán que cómo funciona esto. Y en el caso, por ejemplo, español, para que lo entendamos, hay un acuerdo tácito y un interés supremo, que es mantener lo que se venía o se viene llamando el régimen del 78. En ese mismo, en nuestra página web, el transatlántico con K.org, hace mucho tiempo publicábamos un artículo que hablábamos de, creo que lo titulamos en su momento, PP y PSOE, hijos bastardos del régimen, ¿no? Como algo... no bueno, recuerdo el título. A lo mejor lo que queríamos publicar era bastardos, pero el artículo Yamani se titula Los hijos del régimen, no adjetivamos el titular. Sí. Bueno, pues mira, hemos acertado bastante, independientemente de que en su momento lo pusimos tal cual. Los hijos del régimen. O sea, que el Partido Popular y el Partido Socialista en el fondo no se diferencian nada, casi nada, absolutamente. Y hagan un poquito de historiografía y vayan a la hemeroteca, verán que a la hora de la verdad siempre llegarán a acuerdos. Ejemplos, hay infinitos ejemplos. Por ejemplo, el artículo 135 sobre la deuda, lo aprobaron inmediatamente sin ningún exabrupto, nada. Además creo que fue un viernes por la noche. El artículo 155 sobre Cataluña, el acuerdo sobre el Poder Judicial, el acuerdo sobre Televisión Española, etcétera. O sea, en el fondo se parecen muchísimo. La política de la vivienda, ahí está el PSOE haciendo perfectamente lo que podría haber hecho el PP. Tenemos un ministro de Economía que está todo el día alabado y elevado a los altares por la derecha, por los medios de comunicación supuestamente de derechas. Digo supuestamente porque parece que los demás no lo son, ¿no? El resto, pues como ya encajan dentro de esa lógica de izquierda-derecha, pues parece que hay unos medios de izquierda y otros de derecha, y en realidad no lo es. Entonces, para que no se note tanto la diferencia, pues es necesario montar ese show.
Es necesario montar que hay una disputa ideológica, que hay una disputa sobre programas de carácter muy ideológico, pero a la hora de la verdad no se está haciendo nada. El PSOE no está haciendo nada diferente a lo que podría haber hecho perfectamente el PP. O sea, Pedro Sánchez no ha hecho nada que no podría haber hecho el PP de Feijóo. Tenemos a una supuesta disputa entre la Moncloa y el PP de Madrid, como si realmente nos fuera la vida en ello, pero a la hora de la verdad, en la gestión cotidiana no notamos nada diferente o no notamos ninguna ofensiva por parte de la Moncloa o por parte del el gobierno central para que la señora Ayuso haga cosas, porque mira que es el gobierno central, digo yo, que el gobierno central algo puede hacer si quiere que Ayuso haga cosas favorables a los intereses colectivos, ¿no? En temas de vivienda hay una ley, supuestamente hay una ley que no aplica la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ahí está el Partido Socialista gobernando sin poder hacer nada. Y eso porque la política, al fin y al cabo, se hace mediante percepciones. La política actual, tal como está construida y concebida actualmente. Y tanto unos como otros y los poderes fácticos lo han entendido muy bien, lo han entendido a la perfección. Entonces tú haces un tour, un zapping por los grandes medios de comunicación de este país y salvo unicornios que de vez en cuando aparecen, pues en general no hay nada diferente. Y yo en este sentido quería aconsejar o quería recomendar una película de los años 70, creo que apareció en 1976, que se titula Network, pero que en español se tituló Un mundo implacable. Como siempre, las traducciones del inglés al español, sí. Repítelo, de Network. Network a Un mundo implacable. Para que lo entendiéramos bien. Sí, eso es. Bueno, en esta película aparece un tal Howard Beale que dirigía un noticiario que le va muy mal y al final el tipo anuncia que le van a echar, le quedaban unos cuantos programas, 3 o 4, pero que no lo pierdan porque en uno de ellos se va a suicidar. Entonces, claro, llama la atención, al final, pues no quiero yo hacer un spoiler, aunque pues al final consigue tanta audiencia que no solo no le echan, sino que además le dan un programa propio en la que hace y dice lo que quiere porque le es útil al sistema, ¿no? Finalmente le conducen ante el jefazo, el presidente de la corporación. Y si quieres, puedo leer lo que le dice para que vean que no ha cambiado nada. Usted es un viejo que piensa en términos de naciones, pueblos, que piensa en términos de naciones y pueblos. No hay naciones, no hay pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no hay tercer mundo, no hay oeste. Solo existe un sistema de sistemas, holístico, un vasto y inmanente, entrelazado, interactivo, multivariable, multinacional, dominio de dólares, petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, rins, rublos, libras y shekels. Es el sistema internacional de divisas lo que determina la totalidad de la vida en este planeta. Y eso lo ha entendido perfectamente la derecha, lo ha entendido perfectamente el poder político, el poder fáctico. Y finalmente el señor Howard Beale le pregunta a Arthur Jensen: ¿y por qué a mí? ¿Por qué me habéis elegido a mí para defender todo esto? ¿Sabe la respuesta? Adelante. La respuesta del señor Arthur Jensen, el presidente de la corporación UBS, es:
porque sales en la tele, tonto. Un ejemplo muy claro, ¿no? De hace 50 años, de los años 70, hay una película que recomendamos, ¿no? Y en este ámbito actual de espectacularizar absolutamente todo, de búsqueda de clic, de no profundización, de rápida absorción de los mensajes, no digamos si esos mensajes se difunden a través de los teléfonos inteligentes, los smartphones, pues ¿dónde queda la acción política? Porque existen parlamentos, de hecho se pueden observar los canales parlamentarios, televisivos, que hay una gran actividad y que hay debates que son interesantes y que se profundiza sobre leyes, se trabaja sobre leyes, se recibe a colectivos, pero eso nunca es noticiable, la actividad parlamentaria, y ya la acción política, Giovanni, se guía fundamentalmente por el impacto mediático, hasta el punto que cuando hablábamos antes de si la prensa es el cuarto poder o el primer poder, el Parlamento ya cada vez parece más un adorno, porque lo importante es la componenda entre los políticos de turno o de un partido y ciertos periodistas que en muchos casos llevan décadas cubriendo esa información para la correspondiente filtración y en esta componenda ganar todos, espectacularizarlo todo y hacer esta especie de rapto de la ciudadanía si es que fuéramos liberales y creyéramos en esta idea. Pues sí, yo diría que funciona el mecanismo de la máquina tragaperras. Todos sabemos que las máquinas tragaperras, lo que este sonido que produce no es banal, no le han puesto ese sonido porque sí, porque va, digamos, a unos mecanismos cerebrales que produce eso de la búsqueda de la recompensa o lo que sea, y al final te acabas enganchando y estás jugando ahí como básicamente en manera zombie, ¿no? O también hay otro mecanismo que para que veas que todo está relacionado. No quisiera yo hacer publicidad de ninguna gran superficie comercial, pero váyanse a cualquiera y verán que hay una cosa muy, muy rara, que no hay luz natural, no hay ventanas. En las grandes superficies no hay luz natural, no hay ventanas, no hay nada. ¿Por qué? Porque está estudiadísimo, porque te aíslan del exterior. Tú no puedes estar ahí 5 o 6 horas sin darte cuenta del tiempo y por supuesto de lo que sucede allí fuera. Y al final acabas consumiendo, ¿no? Los medios de comunicación funcionan, a mi manera de ver, de una manera igual. Lo que pretenden es básicamente aislarnos. Nuestro cerebro, al fin y al cabo, tiene una capacidad de análisis y de recibir y analizar la información limitada. Y entonces lo que utilizan, a mi juicio, son varias estrategias. Una, la que yo llamo la estrategia del gallinero, ¿no? Que es recibir muchísima información. Todo el mundo parece que analiza, todo el mundo parece que dice cosas interesantísimas, pero en el fondo nadie no dicen nada, no te ofrecen ninguna información. Es más, lo que pretenden es la banalización del hecho informativo, ¿no? Casi diría un mecanismo de dispersión mental, ¿no? Que no sigan, incluso si quieren hacer el ejercicio, sigan cualquier programa supuestamente de análisis político, verán que todos hablan a la vez, 5 o 6 personas gritándose entre ellos,
entre ellas y que no hay al final del programa probablemente saldrás sin ninguna noticia o sin nada concreto. De hecho, Yamani, un ejercicio muy interesante es preguntar a la gente que ve esos programas de análisis, oye, ¿qué ha dicho cada uno de los que participaba ahí? Sí, y seguramente no sacarán ninguna conclusión de lo que se ha planteado, sino decir, no, yo es que voy con este. Sí. Y además no solo de cada persona, o sea, de las tertulianas que estaban presentes en este programa, sino hagamos otro ejercicio para que veas, tú de eso sabes muchísimo más que yo, incluso entre programas diferentes de canales diferentes, supuestamente de signo ideológico diferente. Que hagan ese ejercicio, verán que al final el marco global, el marco general donde se mueven es el mismo. Otro mecanismo es opinar sobre cualquier tema, ¿no? Que a mi juicio viene a quitarle credibilidad al hecho noticiable. La todología. Eso es. Todólogos y todólogas que opinan lo mismo, pueden opinar sobre la geopolítica de la guerra en Ucrania como sobre... Un tema bastante delicado. Claro, hombre, saber de los movimientos del ejército ruso, de la contraofensiva ucraniana, del por qué de Trump ha hecho esto, por qué ha hecho aquello, por qué no se han reunido en Estambul cuando ya estaba todo preparado, por qué Putin ataca al final y no... Esto es complicadísimo. Y lo mismo, pues llega una señora o un señor que habla de Ucrania, de repente te habla de la guerra comercial de Estados Unidos con China y en el mismo programa todo eso ni siquiera le ha dado tiempo a estudiar o un día para estudiar, nada. En el mismo programa de repente opina sobre el apagón del 28 de abril, sobre temas técnicas del mix energético en España, etcétera, lo cual al final pues acabamos en una especie de show mediático de eso de lo que tú decías antes. Cuando yo no sé nada de nada sobre un tema, pues lo que hago es elevar la voz, hacer como que digo cosas cuando en el fondo no digo nada. Y luego hay otra cosa que a mi juicio también es importantísima, y de eso me gustaría saber tu opinión, que es el corporativismo. Y me explico. Miren cualquier programa de televisión, de radio, verán que el 90, un altísimo porcentaje de los asistentes, de los participantes de tertulianos y tertulianas son periodistas que opinan sobre todo. Estamos hablando a lo mejor de política, salvo excepciones. Son periodistas que opinan sobre cualquier tema y son todos, absolutamente casi todos son periodistas, y la pregunta es, ¿qué hace un periodista opinando sobre una cosa, yo qué sé, pues cualquier tema? Cojan cualquier tema, ya verán que sobre la guerra de Ucrania, cuando hay gente especializada. Hay gente especializada en Rusia, en geopolítica, en la guerra, en todo eso. Me gustaría saber tu opinión, sabiendo que tú, no me gustaría decirlo, pero que más o menos, digo yo, perteneces al mundo de la comunicación. No quisiera decirte que eres del gremio, porque sé que no te gusta en lo que se ha convertido actualmente. Me gustaría saber tu opinión sobre este tema del corporativismo periodístico en todos los medios de comunicación. Bueno, por supuesto que no pertenezco a este gremio ni a ningún gremio. Ya lo sabía pertenezco a un grupo de gente que sueña y lucha, ¿no? En el que hay de todo, gente con títulos y gente sin ello. Sobre el cooperativismo, hablando de títulos, para empezar, que sí, ejercen el periodismo, la mayoría de ellos. Yo no voy a entrar en quién tiene título y quién no tiene título, porque tampoco creo en eso. Pero en lo que respecta a los tertulianos y a las tertulianas, que es en lo que tú quieres poner especial énfasis, es que hay un acuerdo entre partidos políticos y tertulianos.
Sobre todo se ve claramente, pero no solo en la televisión y radio pública, se ve ya en todo el espectro mediático, que lamentablemente yo no quiero, digamos, criticar a todas las personas que ejercen el periodismo, porque en estos canales también se ven periodistas serios y serias y con rigor y que hacen su trabajo, pero muy pocos están libres de ser cuota. Explica eso de cuota. Cada partido político en las tertulias impone y veta. En la pública se ve claramente, y cuando se renovó últimamente la televisión pública, lo que hizo el Partido Socialista, pero no solo el Partido Socialista, con la connivencia de todos los partidos que tenían presencia en el arco mediático, fue repartir cuotas, y por eso en los medios de comunicación verás incluso tertulianos y tertulianas que por fruto de un acuerdo pueden representar a un partido político minoritario y a un fundador de ese partido que en su momento ejerció un rol muy importante en este país y sirvió como revulsivo de la izquierda y de otras sensibilidades, que también está naturalmente como tertuliano fruto de ese acuerdo. Entonces, en el caso de la pública, ahí se organiza un reparto. Eso no quita con que haya buenos programas y buenos tertulianos, pero existen las cuotas y las designaciones por cuota y una pequeña parte de manera libre. Sobre el tema que has tocado de que solo son periodistas, es cierto que los periodistas y los comunicadores posiblemente se adapten mucho mejor al medio, pero la cuestión no es solo, Yamani, que sean solo periodistas, es que hay periodistas especializados en los temas que tú habías citado. El kit de la cuestión es que prácticamente todos tienen que ser todólogos. Entonces, el pecado original es no buscar a la persona especializada, sea periodista o no. Pero estamos en esta componenda donde yo creo que es muy importante que los medios de comunicación en un país como el Estado español, que hay un duopolio televisivo entre Mediaset y A3 Media, que es bastante claro, en gran parte por la irresponsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero cuando decidió quitar la publicidad a la televisión pública y llegó pues a ese acuerdo para que entraran 4 y La Sexta, porque quería quitarse la presión de Prisa en esa componenda que, como decías tú bien al principio, entre unos y otros, PP y PSOE, han construido este espectro mediático y no lo vas a alterar. Estos medios tienen el poder, y no quiero que se me malinterprete, seguro que la audiencia me entiende y tú también, de asesinar cívicamente a cualquiera. Es decir, incluso dentro de lo que tú dices, el gremio que existe, pueden perfectamente a un periodista, a una periodista válido, asesinarla porque no entra en esta componenda. O aupar a alguien que entra perfectamente. Entonces, lo que hay que buscar, y esto pues hila con lo que pretendemos superar en espacios como este, nosotros abogamos, para quien no se haya enterado todavía, de abogar por el fin y cargarnos la política del perfil, aunque muchas veces entremos por el aro. Entonces sí, hay perfiles periodísticos, como te he dicho y como hemos conversado, de construir perfiles mediáticos, y ya está, y da igual lo que digan, simplemente esto es el show, ¿no? El circo. Entonces unos son, no quiero utilizar de manera despectiva una palabra referente a una profesión, pero bueno, seguro que me entienden. Unos están a la izquierda, otros están a la derecha. Mátense, que además en televisión no se puede profundizar mucho, y espectacularicen el tema. Y si gritan, pues mejor, pero tampoco tanto. De vez en cuando hay que decirles que se bajen la voz y demás. Y luego las conexiones en directo, el entretenimiento. Nos hemos enterado de que se remueven los cimientos porque no sé quién va a lanzar un partido político y se va a presentar y va a obtener 20 escaños y tal y cual. Esa espectacularización yo creo que no tiene que ver nada con la política. Si bien nosotros como analistas sabemos que la política es mediática, como hemos leído a Castells,
se está llegando a una situación de que es política ya. La Sí. política es mediática, pero ¿dónde queda la actividad parlamentaria, el avanzar en una ley de manera soterrada, reunirse con colectivos, hacer lo que no es mediático? ¿Dónde queda la política cuando cualquier dirigente lo primero que piensa es cómo meto yo cabeza en la agenda mediática? Si el problema no es tanto que la política sea mediática, que los medios de comunicación y la política tengan siempre una relación, eso ya es algo natural y normal, y máximo en los tiempos que vivimos, es lógico. Lógico que las televisiones, que los canales, que los radios, se interesen por la política y que la política se acerque a estos medios de comunicación, eso es natural. El problema no es eso. El problema que, dado que la política en estos tiempos se ha convertido básicamente en la construcción de percepciones y marcos a través de relatos, y todo se ha convertido en una especie de constructo, pues lógicamente cuando tú, como medio de comunicación, sabes que el poder que tienes tienes la connivencia, a lo mejor con un cierto poder político y sobre todo con un poder económico que tiene unos intereses, pues al final le instalas una de lo que es que antes has hablado de agenda sitting. Al final instalas una agenda sitting diferente a la agenda social. La agenda política se convierte en unas cosas, se convierte en una cosa absolutamente diferente a la agenda social. Un ejemplo básico, muy sencillito para entenderlo. El problema más grande de este país en la actualidad está claro que es la vivienda. Todos sabemos que el problema de este país es la vivienda. El alquiler está en unos niveles inasumibles. La compra ya casi básicamente muchísima gente ha renunciado a poder adquirir una vivienda en propiedad. El 60% de los pisos que se compran se compran con cash. Eso quiere decir que ya son gente inversores, básicamente. Pero si os fijáis, los medios de comunicación, para llegar a hablar del problema de la vivienda, antes ya habían construido imágenes que no eran reales, que es el problema de la ocupación. Que sigue esa imagen, porque todos los días, porque además hay que vender alarmas. Claro. Y el problema es que te van a ocupar la vivienda. Claro, entonces, aquí se ha construido una agenda mediática muy diferente a la agenda social. La agenda sitting que maneja los medios de comunicación no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, con el hecho objetivo de que la vivienda en este país se ha vuelto un bien de mercado inaccesible. Pero lo que son los medios de comunicación, pues al final el problema, ¿os acordáis, no? Que básicamente a través de la publicidad de las grandes empresas de seguridad de este país, a través de partidos políticos hablando del problema de la ocupación, si la señora de 80 años que baja a por el pan y cuando vuelve resulta que le han ocupado la casa, etc., ¿no? Entonces, los medios de comunicación se han convertido, y vuelvo a tu pregunta inicial de si es o no es un poder. Claro, es un poder y es un actor político. Los medios de comunicación es un actor político determinante en el juego del alcance y el mantenimiento del poder. Y si vamos ya más al fondo, cojan la relación que hay entre los grandes medios de comunicación y los grandes empresarios de este país. Pero no solo a través de la publicidad,
sino a través de las acciones. Gente que tiene un poder económico enorme en este país, pues tiene mucha influencia en los medios de comunicación, y empresarios y empresas muy grandes de este país tienen tienen acciones de los medios de comunicación, porque ahora se está hablando de tanto del rearme, no rearme, y mucha gente parece que están a favor del rearme dentro de toda esta amalgama de tertulianos y todólogos y todólogas del que decíamos, pues porque todos los medios de comunicación donde van esta gente, algunos de estos medios están en manos de gente que tiene muchos intereses en Indra, por ejemplo. ¿Y por qué se discute que hay un genocidio en Gaza? Efectivamente, ¿por qué? Pues porque el lobby israelita pues tiene un gran poder. Fíjate que tiene tanto poder lo que deben pagar esta gente, que incluso han dominado hasta la Eurovisión. Bueno, y también porque, aunque no vamos a profundizar mucho en eso hoy, Europa parece que lo único que puede producir son ahora mismo armas, ¿no? Como proyecto, ¿no? Económico y demás. Sí, perdona en esto solo hacer un matiz, que creo que ayer o antes de ayer se reunieron los ministros y ministras de defensa de la Unión Europea, no, de la OTAN, perdón, y parece ser que ya el 2%, ya el subir el gasto militar al 2% ya no es suficiente. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha hablado ya directamente del 5%, sí, efectivamente, pero de los cuales ya ha dejado claro que el 3,5% tiene que ir directamente a defensa. Nada de eufemismos. En el Estado español han dicho que es imposible. Sí. Bueno, igual nos han dicho es imposible hace mucho tiempo, que ni siquiera el 2% era posible. Pues mira, el Partido Socialista Obrero Español acaba de subir 10.000 millones y casi 10.500 millones de euros en gasto militar. Que, por cierto, insisto, cuando el poder siente que está muy agobiado, lo primero que hace, muy inteligentemente, mandar a la supuesta izquierda a hacer políticas inasumibles para la sociedad. ¿Por qué? Porque erróneamente una mayoría amplia de la sociedad puede llegar a pensar, oye, si lo hace la izquierda, por algo será. Y bueno, para ir ya finalizando el capítulo de hoy del show mediático, decir que este gobierno progresista, que además es un gobierno en coalición, que antes pues tuvo a un partido que ahora no está en el gobierno, pero que participó también habiendo aumentado el gasto militar. Hoy hemos podido ver en Madrid que esos partidos, cosa que me parece saludable, han ido a una manifestación conjuntamente para que no se aumente el gasto en armamento. Por no ser negativo, pues desde aquí me parece una buena iniciativa. Tal vez se agudice la contradicción de luego las cosas que hacen en el Parlamento y que hicieron, pero forma parte de ese show. Todavía están en el relato de diferenciarse del gobierno en el que están, en el que se aprueba todo bajo la decisión de un Consejo de Ministros en el que ellos y ellas participan. Para ir finalizando, Yamani, como estamos hablando mucho del régimen español, ¿no? De la Constitución y demás, yo quisiera finalizar con Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno actual. Si quieres, luego podemos hablar un poco más de la figura del jefe del Estado, de este y del anterior, y la construcción mediática. Hay que reconocer que el presidente actual entendió muy bien, evidentemente ha ayudado el funcionamiento de los medios de comunicación. Parece el Pleistoceno, pero hace 11 años participó en El Hormiguero, antes de que estuviera tan politizado como lo está ahora, politizado en el mal sentido del adjetivo. También yo me contamino, Yamani, por lo que escucho, leo y veo, ¿no? Y también participó en un programa del corazón con unas audiencias absolutamente extraordinarias como era Sálvame,
para prometer que prohibiría la tradición del toro de Vega si llegara a ser presidente. Es decir, en A3 Media y Mediaset. Se llegó a lanzar en paracaídas en otro programa que se llamaba Planeta Calleja, pues un animador de la televisión que es aventurero, para quienes nos escuchen fuera del Estado español. Y muy importante, que esto lo entendió muy bien, cuando dimitió, más que dimitir, lo dimitieron como secretario general, concedió una entrevista a Jordi Évole en Salvados, que fue definitiva para su recuperación del Partido Socialista Obrero Español, sobre todo por lo que dijo, ¿no? Esas componendas mediáticas con el Partido Socialista de Felipe González para que él no tratara de formar un gobierno en coalición. O sea, más allá de lo que representa el PSOE, con todo lo que significa el régimen del 78, desde luego ha participado en este show mediático como protagonista, lo ha sabido hacer bastante bien, y así como ha participado, ha blindado absolutamente la figura, no solo jurídicamente, ¿no? Que lo hicieron, del ciudadano Juan Carlos de Borbón, sino que también de su hijo, Felipe de Borbón, actual jefe del Estado. Bueno, efectivamente, lógicamente el régimen protege muy bien. Oye, no solo este régimen, cuidado. Parece, no, o sea, como alguien nos escuche que hablamos del régimen, el régimen, ¡buah! La derecha se nos echará encima. Pero bueno, porque bueno, pero según la derecha esto es un sistema político democrático. Ya, pero llaman, y tú que eres politólogo, llamar algo régimen en teoría no es despectivo, ¿no? No es despectivo, pero sí que se supone que un régimen no tiene instituciones, pero estamos viendo que las instituciones, las propias instituciones, las están degradando los que la defendían. Y os doy un ejemplo, luego te contesto a tu pregunta, o sigo con tu análisis. Todos hemos visto durante los últimos 10 años, desde casi 10 años, básicamente desde el 1 de octubre creo que de 2017, cuando se organizó el referéndum, que ni siquiera era vinculante, en Cataluña, cómo la derecha de este país se echó encima de todas las organizaciones políticas, sociales, etcétera, etcétera, porque España se estaba rompiendo, y no solo eso, sino que además se adueñaron de la Constitución española. Se convirtieron las derechas españolas en los máximos defensores de la Constitución y la Unión Nacional Española. Resulta que, no sé si ayer o antes de ayer, una de las máximas defensoras de la unidad nacional española ha hecho algo que va absolutamente en contra de la Constitución española, que es la señora Isabel Díaz Ayuso. El artículo 3 de la Constitución, de esa Constitución que tanto ha defendido la derecha, reconoce a las demás lenguas españolas, entre ellas el catalán, el euskera y el galego, ¿no? Justo cuando estaba hablando el Lehendakari en euskera, la señora Díaz Ayuso cogió y salió de la sala porque, según ella, pues eso no, ella no iba a escuchar eso. Pero hoy todo el mundo, en vez de hablar de la conferencia de los presidentes de las comunidades autónomas y del presidente del gobierno de este país, que son las 20 personas que controlan y dirigen nuestro destino, todas las políticas en todos los temas, toda esta gente se ha reunido para nada, para absolutamente nada, y hoy todo el mundo estamos hablando, en vez de hablar de lo que han dicho, de lo que ha hecho, de su responsabilidad sobre nuestras vidas y sobre nuestra cotidianidad, estamos hablando hoy sobre Ayuso y su exabrupto, otro exabrupto. ¿Por qué? Pues porque la señora Díaz Ayuso lo que le interesa es
que se hable de cualquier cosa menos de su gestión, y también porque al PSOE le conviene que la señora Díaz Ayuso siga allí, y si no, porque el PSOE de Madrid ha renunciado completamente, de eso hemos hablado muchas veces, ha renunciado completamente ha renunciado a Madrid, porque en el fondo, mientras Madrid esté gobernada por Ayuso, pues le conviene, porque así debilita el Partido Popular a nivel estatal. También quisiera decir una cosa que se me acaba de ocurrir, no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver con esa idea que se construyó de Pedro Sánchez. Es el surgimiento de cómo la burguesía catalana también, más allá de todo ese show mediático que se montó en su momento, de España se está rompiendo, no se está rompiendo, tal, los catalanes están rompiendo España y la Constitución y todo eso. En el fondo, la burguesía catalana o la representación política de un sector de la burguesía catalana ha contribuido a esa unidad a través de Ciudadanos, Partido Ciudadanos. No hay que olvidar que el Partido Ciudadanos es un partido catalán que representaba esa burguesía catalana españolista, ¿vale? Dicho esto, Pedro Sánchez, yo tengo mis dudas que le hayan dimitido o que haya dimitido o que eso. Yo creo que el Partido Socialista en su momento estaba efectivamente al borde de la pasoquización. Se necesitaba construir una imagen del partido, de un nuevo liderazgo del Partido Socialista, de un liderazgo joven, dinámico, etcétera, etcétera. Y yo creo, a día de hoy, en estos días, llámenme conspiranoico, me da igual, a día de hoy pienso que todo aquello que rodeó a Pedro Sánchez, todo aquello era un show mediático cuyo único fin era la construcción de un nuevo liderazgo que iba a salvar el Partido Socialista Obrero Español y a través de ello salvar al régimen del 78. Y te voy a decir más, es más, era una política de win-win, ganadora, ganadora, sí o sí, porque se ganaba, cuando se ganaba Susana Díaz, era la señora que echó al secretario general del Partido Socialista Obrero Español podemizado, por lo tanto habría que echarlo. El relato ya estaba construido por sí solo, y como ganó, y de ganar el Pedro Sánchez, como finalmente sucedió, era el tipo defendido por las bases del partido, el tipo que se enfrentó al aparato, a los dinosaurios, a todo un Felipe González, a todo un señor Guerra y a todo el establishment mediático, Prisa y todo eso, y aún así el tipo, como el ave fénix que surge de sus cenizas y salva al partido, y con ello salva la unidad nacional, gracias a que el PSOE, ¿por qué? Porque el PSOE es el verdadero partido del régimen, ni siquiera el PP lo es. Luego tuvieron que repetir las elecciones porque llegaron a ese momento, pero al final sí, no les queda Rivera, otra. Rivera se puso muy tonto. Con Rivera no decían las bases del PSOE, claro. Y tardaron 24 horas entre unos y otros en hacer el primer gobierno en coalición. Sí, pero ojo, yo no digo que quiero señalar una cosa. Yo no digo que las bases del Partido Socialista participaron, Está claro para nada, porque se creía en aquello, de verdad que se lo creía, muchísima. La gente, pues hoy, estos días se habla mucho de la fontanería de los partidos políticos. Pues yo estoy seguro que los fontaneros algunos lo sabían, pero las bases de los partidos políticos, tú sabes que suelen ser muchísimo más radicales y muchísimo más escorados hacia las esencias del partido. De hecho, se llegan a llamar creyentes. Estamos llegando además a un punto de esquizofrenia política. No, a lo mejor me he equivocado utilizando estamos en una esquizofrenia esta palabra política, sí, porque ya lo último es al presidente lo están atacando, lo están machacando las cloacas, pero luego también
hay cloaca al parecer que no huele tan mal y que también está al servicio de ese partido. Ya, pero las cloacas que te están atacando y coges 5 días para supuestamente volver y decir en un discurso desde la sede del gobierno de este país que vas a tomar decisiones para corregir todo aquello y no, a día de hoy no hemos visto nada, o sea, seguimos, ¿qué cloacas? Bueno, había una señora que al parecer estaba haciendo un libro, un periodismo de investigación. Sí, una señora que no conocemos, que no sabemos quién es, que además es una cosa muy turbia, que no sabemos si es que parece ser que es una cosa que viene de antes, pero que también sigue ahora, y una señora que no conocemos de nada, una militante de base, una señora anónima hasta el día de hoy, pues va y convoca una rueda de prensa y efectivamente tiene un seguimiento brutal por los medios de comunicación. En la misma aparece un empresario como que la va, no sé, la increpa y no, el otro empresario la defiende, los medios de comunicación. Eso, amigos y amigas, eso es el show mediático. Y sin embargo no se pone en la agenda mediática la existencia de cloacas, que ese debería ser el tema. Efectivamente. Que haya elementos del Estado que se inventan que un chico al parecer vendía 40 kilos de cocaína siendo eurodiputado en tribunal, o de eso no se habla. O que se investigue la oposición política. O sea, lo que queremos decir es, mientras se habla de esta señora y su libro, el empresario que la quería, que le atacó en una rueda de prensa, no se habla de un hecho objetivo, que hay una cosa del estado profundo, esto que llaman en inglés, que queda así muy guay, deep state, que están están en una dinámica antidemocrática, construyendo expedientes a opositores políticos, a partidos políticos, a líderes de partidos, a candidatos, incluso a eurodiputados, etc, etc. Y no pasa nada. Y esta gente sigue allí. En vez de estar centrando, oye, si ha aparecido un caso, debe haber más. Entonces, pongamos a investigar a través a investigar las instituciones del Estado, a ver qué hay. Sobre todo en una de las instituciones que encarna la violencia legítima del Estado. Pongamos la policía interna, ¿cómo se llama? La policía que investiga. La policía, bueno, te referías a la policía patriótica. No, la policía que investiga la policía. No sé cómo se llama, ves que no somos tan puestos en las cloacas. Pongamos a investigar esto, pongamos a investigar qué sucede con el aparato de la violencia legítima de este país. Pues no, la noticia, o sea, ha quedado en que es una señora que hace un libro, que quería escribir un libro, que la creemos, no la creemos, tal, pero no vamos al kit de la cuestión, que es lo que has dicho tú antes, que en este país hay cloacas, que tenemos a un secretario al número 2 del Ministerio del Interior, con Mariano Rajoy, y con Fernández Díaz, que está en la cárcel, ahora mismo está en la cárcel, y pongamos a buscar de verdad lo que hay, porque se nos va en ello la democracia. Ya de por sí esta democracia no era plena, pero hay que encima con esto, pero no estará en la agenda. Bueno, vamos a salvar el tema de la corona porque está muy claro la protección que tiene. Yo, para finalizar, Txamani, quería plantear lo siguiente para salirnos. Hoy hemos estado navegando demasiado por los ríos del Estado español y el mar Mediterráneo. Sí, porque llevamos mucho tiempo yendo muy lejos. Para finalizar, esto último que está pasando entre Trump y su gran amigo, el de Tesla, sin duda tiene también algo de su mediático. Hombre, que tiene. Más allá de hecho, que esté enfadado porque no le hace mucha gracia la presunta guerra comercial contra China. De hecho, los estadounidenses del show mediático, por cierto, la película Network es estadounidense, como no podía ser de otra manera.
Los estadounidenses tienen muchísimo más y saben muchísimo más del show mediático que cualquier otro en el mundo. Bueno, resulta que claro que hay intereses porque este señor, no hay que olvidar que tiene una de sus fuentes muy importantes de su riqueza está en China. Tesla se fabrica o al menos una parte de Tesla la tiene en China. Muchas de las tecnologías, de sus tecnologías dependen de las tierras raras de China, etcétera, etcétera. Pero hay un hecho también político de fondo que esto un día de estos le tenemos que... Ya hemos dedicado algún que otro programa, incluso no solo uno, pero siempre Estados Unidos sale. Hay una cosa que el presidente Trump representa, como ya hemos dicho en otras veces aquí, representa en primer lugar la oligarquía estadounidense, los magnates de Estados Unidos, más allá de ahora que se han enfadado con su querido Elon Musk, ¿no? A ver si les deporta, por cierto. Que no hay que olvidar que es... surafricano. Sí, sí. Esto por un lado. Por otro, representa al grupo MAGA, al Make America Great Again, pues es un grupo MAGA también. Y luego la típica, pues el conservadorismo tradicional estadounidense, republicano estadounidense, del Partido Republicano. Entonces tiene tres facciones que Trump tiene que jugar con todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro del propio grupo MAGA hay al menos dos facciones. Está el MAGA que conocemos y luego está el Dark MAGA, MAGA oscuro, que yo creo que tiene que ver algo tiene que ver con creo que con eso de la ilustración oscura, Dark Illumination, que es de Jarvin Harris, que es todavía más autoritaria, muy autoritaria, pero que entre todo eso tiene como algo que surge como, tiene algo esotérico, ¿no? Algo mágico, ¿no? Como dentro del mundo ese de la ciencia, de la tecnología, de un mundo, de un futuro cruel, de un futuro oscuro, casi tipo Terminator, pero que tiene algo de mágico, ¿no? Entre un mundo fantástico, oscuro, y un mundo tecnológicamente muy avanzado, ¿no? Y claro, pues estas dos corrientes entre la MAGA clásica de Trump y la Dark MAGA, que es mucho más dinámica, mucho más joven, pues también hay un choque. Más allá de los intereses, que Elon Musk, pues al fin y al cabo es un empresario y a pesar de que ha rentabilizado muy bien su amistad y su cercanía a la Casa Blanca, pues parece ser que en estos últimos tiempos pues la cosa no le iba tan bien como él quisiera, pero también hay que enmarcarlo dentro de esas diferencias ideológicas, que Elon Musk entra dentro de ese movimiento, yo diría yo lo llamaría turbo neofeudalismo, muy autoritario, muy de eliminar todo el Estado, de dejar a las empresas actuar. Y bueno, y más allá de sus diferencias, porque Elon Musk considerará a Trump otra cosa, muy diferente a él y por supuesto inferior, no olvidemos que se está preparando y trabajando en una ley que va a ser el mayor recorte en gasto público de la historia de los Estados Unidos, y sobre todo esto no se está hablando. Por eso consideramos que hay un show mediático montado, que esas diferencias existen y seguramente encajen mejor para montar este show, pero todo con esta intención. ¿Te gustó el programa de hoy, Yamani? Pues sí, solo quería decir, seguramente ante Estados Unidos el show mediático español quedaría muy castizo, pero muy de aprendices. Sí, y en general de todo el mundo anglosajón, pero particularmente hay que pues decirlo y reconocerlo si nos comparamos con los Estados Unidos de América.
Eso es. No sé si habremos acertado hoy, yo creo que sí. No sé si habremos logrado transmitir el mensaje, yo creo que sí. La idea era que no nos dejemos llevar por todo ese show, esa distracción que nos organizan. Recuerdan si la señora, hablando así muy cercano a nosotros aquí en Madrid, recuerdan que si la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y su jefe de gabinete Mar, están todo el día inventándose cosas, inventándose noticias, saliéndose de reuniones porque el otro presidente habla en euskera, hablando de Cañas como si Madrid solo fuera Cañas, que parece ser que según esta gente Madrid no solo fuera Cañas. No es banal, de verdad que no es banal. Esta gente están embarcados en la construcción de un regionalismo identitario esencialista madrileño, en el cual se resume la imagen de España. Recuerden que la señora Díaz Ayuso, cuando dijo aquello de Madrid es España y España es Madrid, no lo decía porque sí, porque está muy bien construido. Y lo que nos quieren es básicamente construir una especie de, ya no solo Madrid como capital, sino Madrid como elemento fundamental en la construcción de la esencia, de la identidad de este país, que es una cosa centrípeta, ¿no? Mientras que todo el mundo es centrífugo, Madrid es centrípeta, donde se construye la identidad nacional de este país. Y eso, amigos y amigas, es muy peligroso, que hay que combatir. ¿Y cómo? Saliendo a la ofensiva, dejando la resistencia, dejando la trinchera y saliendo a la ofensiva, cosa que me habréis escuchado decir muchas veces. Y bueno, para todo ello, todos los planes de este gobierno regional y otros necesitan el concurso de los medios de comunicación y su financiación pública. Necesitan entretenernos, alimentar el show para que no vayamos a la raíz de los problemas y a la profundización de los análisis. Hasta aquí llega el camarote del transatlántico de hoy. Vamos a seguir navegando muy pronto, sin lugar a dudas, y por supuesto no perderemos de vista todo lo que se publica en los medios de comunicación. También queremos destacar que dentro de toda esta oferta hay textos que merecen la pena, hay periodistas que merecen la pena, hay cabeceras que hay que leer, hay radios a las que hay que escuchar, y en eso también consiste nuestra responsabilidad de combatir las fake news, de cuestionar todo lo que se publica y de buscar las buenas fuentes. Es decir, salir también a la ofensiva mediáticamente, no solo con iniciativas como la nuestra, sino también de armar otro tipo de redes que defiendan el derecho a la opinión y el derecho a la información desde unos preceptos, digamos, lógicos y que se ajusten a lo positivo que pueda tener la doctrina liberal. Con esto terminamos. Eso es. Yamani, gracias por acompañarme, gracias a ti también por acompañarme, por tus desarrollos en la tarde de hoy. Nos vemos pronto. Eso es, hasta la próxima y nos veremos en lo colectivo.